Saludos y bienvenidos. Hoy tenemos para ustedes en el canal análisis de tránsitos planetarios del día del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Aquí podemos ver la carta astral de Diego Armando Maradona. Y antes de entrar en el tema de los tránsitos planetarios que estaban el día de su muerte, vamos a ver un poquito por encima su carta astral. Vamos a empezar por el Sol y podemos ver que tenía un Sol en Escorpio, en casa 12, en conjunción con Neptuno. También tenía Mercurio en casa 12 y en Escorpio, y también era ascendente Escorpio. Esto ya nos habla mucho sobre su personalidad, sobre su forma de ser. Era una persona bastante Escorpio. Recordemos que Escorpio es un signo de agua, regido por Marte, con gran fuerza e intensidad. Y podemos ver que tenía también mucha agua en su carta natal. El signo lunar lo tenemos en Piscis, en casa 5, y a Marte la tenemos en Cáncer. Con una luna en Piscis podemos también ver o corroborar, era una persona bastante emocional, bastante sensible. Lo podemos ver en cientos de entrevistas, cómo era fácil llegar al llanto, cómo era una persona que vivía intensamente las emociones. Y este Sol conjunción Neptuno nos puede dar también un poco la pista, para nadie es un secreto, que tuvo durante su vida muchos problemas de adicciones. Recordemos que Neptuno es aquel planeta que nos invita al escapismo, a evadir la realidad, a las fantasías y a las adicciones. En conjunción con su Sol, que el Sol es el yo real, el yo verdadero, el espíritu, pues tenemos aquí una fuerte tendencia a las adicciones, y aún mucho más se agrava esto estando en casa 12. Dicho de otra manera, pues era muy evidente que esto iba a ser un problema difícil en su vida. Podemos ver también un poco de su éxito económico. Aquí tenemos un Júpiter en casa 2. Muchísimas personas quisieran tener a Júpiter en casa 2 porque precisamente se vuelve más fácil atraer el dinero, acumular el dinero y la riqueza. Sobre todo si este Júpiter colabora con un trígono, como lo podemos ver acá, con un trígono al Urano que tenía en su casa 10, casa del reconocimiento social. En cuanto a su vocación, su profesión, su exposición al público, podemos decir que era una persona bastante original, atrevida, rebelde, impredecible muchas veces. Y esto lo tenemos en Leo, un medio cielo en Leo. Y recordemos que en Leo, todo lo que esté en Leo tiene una tendencia a brillar, a ser grande, a ser reconocido. Y como decimos, este Urano de la chispa, de la genialidad, estaba en una muy buena relación con Júpiter en casa 2, es decir, sus riquezas, su adquisición de bienes materiales estaba perfectamente en relación armónica a su genialidad, a su chispa creativa de su vocación, que en este caso sabemos que era el deporte. Hablando del medio cielo y vocación, pues definitivamente podemos ver una línea roja hacia Neptuno y a su Sol, que podemos sacar como conclusión que esas adicciones le trajeron problemas y dificultades a nivel de su profesión y de su vocación. Podemos ver también un Marte en Cáncer, conjunción Lilith, en oposición a Saturno. Saturno en casa 2, y aquí ya hablaríamos de problemas legales, problemas de dinero. Este Marte está también entre casa 8 y casa 9 y le trajo problemas probablemente de dinero y cuestiones legales en diferentes momentos de su vida. Tenemos un infortunio en oposición al ascendente que tal vez vaya a tomar relevancia más en temas de tránsitos. Y bueno, la intención no es profundizar mucho en la carta astral, sino en los tránsitos, pero queríamos echar una mirada rápida a la carta astral de Maradona.
Con un Venus en casa 1, podríamos decir que también era una persona sociable, máximo que es un Venus en Sagitario, y con cierto nivel de hedonismo, diríamoslo así, ya que está en malos términos este Venus tanto con Plutón como con la Luna. Esto también nos puede hablar un poco de esos excesos. Todas las energías que tengamos en casa 12 son energías planetarias que no las vemos, no las hacemos conscientes del todo y que se nos es difícil apreciarlas y controlarlas. Bien, avancemos al tema de los tránsitos del Día de la Muerte. Diego Armando Maradona muere el 25 de noviembre del 2020 y las causas son debido a un edema agudo de pulmón secundario y una insuficiencia cardíaca crónica. Tengamos en cuenta entonces esto que marco aquí en colores: edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca y operación cerebral. Aquí podemos ver algunas imágenes. Se estaba recuperando de esa operación en su cabeza por un coágulo. Y tenemos los tránsitos y la carta astral acá del día de su muerte. Como ustedes saben, los planetas que están por dentro son la carta natal y los planetas que vemos por fuera eran la posición de los planetas el día de su muerte. Para hacer esto más fácil de entender, vamos a ir planeta por planeta viendo los tránsitos que realizaban hacia su carta natal, empezando por el Sol. El Sol transitaba los primeros grados de Sagitario, es decir, prácticamente casi a un mes de su cumpleaños. Y recordemos que las estadísticas nos dicen que el 70% o más de las muertes se suceden a unos pocos meses del cumpleaños, tanto antes como después. Pero es muy grande la estadística que nos dice que las muertes se suceden en su mayoría cerca de la fecha de cumpleaños. Podríamos ver la revolución solar en otro momento también. Sin embargo, bueno, volviendo al tema de los tránsitos, el Sol transitaba su casa 1 sin mayor complicación y sin aspectos negativos de ninguna clase. Avanzamos y ahora vemos que la Luna transitaba su casa 5 con una cuadratura a Saturno y un quincuncio al nodo norte. Sin embargo, este tránsito tampoco puede ser relevante y sabemos que la Luna se mueve muy rápido. Así que todavía no tenemos nada en concreto que nos hable de una posible muerte. Pero ahora sí nos aparece Mercurio transitando la casa 12 y ya haciendo conjunción aplicativa al Mercurio natal en casa 12, activando ese Mercurio que a su vez tenía un aspecto a Lilith. Ok, esto puede traer algunos problemas. Todo lo que transite por nuestra casa 12 ya sabemos que puede traernos crisis de algún tipo, problemas emocionales, nerviosos, a la libertad, enemigos ocultos, etcétera, etcétera. Muchas cosas pueden ser. Mercurio en este caso representa y simboliza en nosotros también la mente y el sistema nervioso. Entonces, esto puede simplemente ser una crisis nerviosa momentánea por el tránsito de Mercurio. Sin embargo, vamos a proseguir a ver qué encontramos más. Como vemos acá, también se estaba activando pues esta Lilith. La influencia de Lilith con Mercurio activa una crisis del sistema nervioso. Vamos a seguir, también se activa por tránsito Venus, activa el Sol en casa 12. Entonces ya tenemos dos planetas que están activando su casa 12 y se está activando a Mercurio, al Sol y a Neptuno en casa 12. Casa 12, también la casa de las enfermedades crónicas, de las convalecencias, hospitalizaciones, etc. Entonces ya habían dos indicativos de activación de esta casa 12.
Y ahora sí nos aparece un personaje mucho más relevante. Aparece Marte activando la cúspide de la casa 6, como vemos acá, con una cuadratura a Lilith y a Marte y con otra cuadratura a Saturno. Aquí vemos una cuadratura Marte-Marte y ya esto sí es mucho más delicado. Recordemos que los tránsitos de Marte pueden traernos cirugías, accidentes, agresiones de todo tipo. Y si estamos viendo que Marte está activando la cúspide de la casa 6, estamos hablando de temas de salud. Recordemos lo que decíamos anteriormente de las causas de muerte de Diego Armando Maradona y venía de una cirugía de cabeza que se relaciona con Aries y Marte se relaciona con cirugías y casa 6, casa de la salud. Entonces aquí vemos que esa cirugía se complicó o provocó algunos inconvenientes y no era tal vez el momento adecuado de hacerlo y había una cuadratura de Marte natal a Marte en tránsito. Siguiendo con los tránsitos, podemos ver y otro personaje muy relevante que sería Urano en tránsito en casa 6, casa de la salud, en oposición al Sol y a Neptuno, casa de la salud y las enfermedades crónicas y graves. Cuando se dan tránsitos de Urano al Sol, se dan crisis muy grandes, muchas veces a nivel del sistema nervioso, se pueden dar ataques de pánico y se ha reportado con porcentajes muy altos enfermedades como el Parkinson. Se dice que Diego Armando Maradona estaba sufriendo una especie de Parkinson en los últimos tiempos, en sus últimos días. Aquí este Urano, recordemos que también Urano y Marte cuando hacen malos aspectos, y sobre todo en casas de la salud como la 6 y la 12, ya nos hablan de aspectos muy peligrosos para la salud. Activándose la casa 8 y 9 con este Marte, activándose la cúspide de la casa 6 y los planetas de casa 12. Muy bien, y ahora vamos a ver que este señorito, el nodo norte, los nodos, recordemos que son los nodos del karma, los nodos del destino. Estaba el nodo norte activando la cúspide de la casa 8. La casa 8, casa de la muerte, entre otras cosas. Pero como vemos, sumado a los tránsitos negativos Marte-Marte, eh, después de una operación de cabeza que se complicó, con un Urano transitando casa 6 en oposición al Sol y a Neptuno en casa 12 y muy activa la casa 12 con estos dos personajes. Ya son muchos números, digámoslo así, para la rifa. Como vemos, el nodo norte estaba activando la cúspide de la casa 8 y la casa 8 está en Géminis. ¿Ok? Entonces, el Sol representa el corazón en astrología médica, con una oposición a Urano. Presión alta, Marte en Aries. Los problemas de corazón y de presión que tenía Maradona es por tener la cúspide de la casa 6 en Aries. En ese momento, Marte, con cuadratura a Marte, nos trae más problemas sanguíneos de presión alta y de corazón. Y con este Urano en oposición a su Sol, a su corazón, ya es bastante peligroso. Y con un nodo activándole la cúspide de la casa 8. Y Géminis, que es el signo que está en la cúspide de la casa 8, nos habla de los pulmones. Entonces, como ustedes verán, las causas de la muerte estaban muy claras en estos tránsitos planetarios. Operación de cabeza, corazón, pulmones. Y así entendemos lo que sucedió el día de su muerte. Todavía podemos sumar que estaba Lilith a la par de ese Urano en oposición al Sol y a Neptuno en casa 12. Y como si fuera poco, también el infortunio estaba en un aspecto de oposición a su ascendente.
siendo el ascendente el cuerpo físico. Recapitulando rápidamente, tenemos presencia de planetas que activaban la casa 12 con malos aspectos de Urano y Lilith al Sol y Neptuno natal. Tenemos la cuadratura Marte-Marte, desde Marte en tránsito activando la casa 6. Y tenemos al infortunio en mal aspecto al ascendente. Y tenemos a un nodo norte activando la casa 8, casa de la muerte, en el signo de Géminis, que tiene que ver con los pulmones. Ahí están todos los malos aspectos del día de su muerte. Sin embargo, hagamos la salvedad de que estos mismos tránsitos en una persona más joven y con mejor salud no necesariamente lo tenía que llevar a la muerte. Interpretemos todo siempre de acuerdo al contexto, a la lógica y al sentido común. Maradona tenía 60 años y ya tenía problemas de salud de mucho tiempo atrás, arrastrando ciertas patologías que se agravaron con esos tránsitos y lo llevaron a su muerte. Bien, dejamos hasta acá este análisis de tránsitos planetarios. Espero les ayude como ejemplos para que les ayude en sus interpretaciones. Nos vemos en la próxima. Sueño.